Yo quiero orar por esta serie que empezamos esta mañana y quiero pedirle a Dios que sea una serie muy especial y que ojalá, si tú ya eres un hijo, una hija de Dios, que te reencuentras con Él, que recuerdas ese momento. Y si aún no lo eres, pues yo creo que este es un buen tema en el que a la luz de las Escrituras nosotros esperamos poder guiarte para que puedas empezar una relación de padre e hijo con Dios. Así que acompáñenme en un momento de oración, por favor. Señor, gracias, muchas gracias por tu palabra. Si no es por tu palabra, Señor, para mí, en lo personal, hubiese sido muy difícil creer a la persona que me hablaba de ti. Pero luego cuando esa persona me explicó y me mostró a la luz de tus palabras, a la luz de la Escritura, cuál es tu voluntad para con cada hombre, para con cada ser humano, yo logré entender cuál era tu plan y tú en tu gracia y en tu misericordia me lo hiciste entender. Si no es por tu gracia, ni siquiera lo puedo entender, pero me mostraste la necesidad y me hiciste ver que había un Salvador, que había un Dios que sí es poderoso, que está sobre todos, que hay un Dios que no hay nada que no pueda hacer, que está en todos lados, pero que ese mismo Dios desea tener una relación conmigo y que deseaba tener una relación conmigo tan íntima como la que tenemos con nuestros padres terrenales. Y eso es maravilloso. Y a partir de ese momento, tú eres mi Padre, tú has sido un buen Padre, un Padre amoroso, un Padre fuerte, pero tierno a la vez. Y yo te pido, Señor, que esta mañana nosotros podamos recordar, si es que ya somos tus hijos, podamos recordar a la luz de las Escrituras cómo es que eso pasó. Y si hay alguien que en este momento escucha, nos sigue y está escuchando, va a escuchar este mensaje esta mañana, yo te ruego, Padre, que nos des la oportunidad de gozarnos, entendiendo y sabiendo que personas en este día comienzan una relación de padre e hijo contigo. Por favor, gracias por tu presencia en este lugar, en nuestras vidas. Quédate con nosotros, Rey. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. Listo, en una relación, yo no sé, bueno, creo que todos acá manejamos Facebook, ¿cierto? De hecho, ya creo que Facebook casi que estaba quedando relegado por otras redes sociales, pero bueno, se reinventaron y eso ha hecho que tenga otra vez fuerza. Pero creo que todos manejamos Facebook y si ustedes son como yo, cuando tienen algún contacto y aparece esa notificación que dice fulano de tal está en una relación, y si es un amigo, si es alguien conocido, o si es alguien que ha esperado por mucho tiempo estar en una relación seria, si ustedes son como yo, de una vez van, cliquean y dicen ver relación, ¿cierto? Ustedes no son tan curiosos, solo el pastor es chismoso, ¿cierto? Pero esas cosas llaman la atención, ¿cierto? Llaman la atención y no es en el sentido del morbo, sino que es natural que uno quiera mirar de quién se trata, de quién es el afortunado o la afortunada, y en algunos casos sí, desafortunado o desafortunada, ¿cierto? Desafortunadamente, esta es una realidad. Pero pocas cosas en las redes sociales llaman la atención como que fulano o fulanita está en una relación. ¿Y saben ustedes por qué los creadores de las redes sociales hacen esas cosas? Primero, pues porque sabe que las personas amamos compartir esas historias, ¿cierto? Cuando estamos en una relación y si en serio la hemos esperado por mucho tiempo, ese fue mi caso en gran parte, pues uno quiere que sus amigos vean, ¿cierto? Que esos que dijeron, chino, ¿te vas a quedar? Sepan que no, que no nos quedamos del tren. Uno quiere y uno disfruta hacer esas cosas y por eso ellos hacen esos ajustes, porque nosotros gustamos de compartir esas cosas, ciertamente porque traen alegría a nuestro corazón esas cosas. Ahora, curiosamente, si uno no está seguro de una relación, pues uno no la va a poner en Facebook, o si es una relación clandestina,
o sospechosa o que no es lícita, pues nosotros no vamos a ver esas cosas en Facebook, ¿cierto? Porque nos da miedo, nos da temor y está bien. Pero tiene mucho que ver con el hecho de por qué nosotros amamos dar a conocer algunas cosas en nuestra vida, especialmente algunas relaciones, y por qué en otros momentos u otro tipo de relaciones simplemente queremos como mantenerlas en lo oculto. Ahora, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros podemos seguir un hilo que podemos llamar amor, ¿sí? Desde el principio hasta el fin hay un hilo ininterrumpido que trata de la gracia, que trata del plan de Dios, el plan redentor, que como base tiene el amor. Y de hecho, si nosotros encontramos expresiones en las Escrituras que nos dicen que la base de la salvación es el amor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando Juan dice de tal manera, significa que ese tal es completamente superior a cualquier otra cosa alrededor que se le pueda comparar. Es como si yo escojo lo más alto y digo de tal o de esta manera, amó Dios al mundo. Pero la base es el amor. Pero ¿saben también algo interesante? La forma en que nosotros podemos responder a ese amor ofrecido que nos dio la salvación, la base de ese amor también, o de esa obediencia mejor, también es el amor. Un poquito más adelante, en Juan 14:15, dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú quieres expresar tu amor a Jesús? ¿Quieres mostrar gratitud por lo que Él hizo por amor por ti? Sé obediente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si estabas buscando por mucho tiempo cómo expresarle tu amor a Dios, ahí está. Esa es la clave. Obedece. Lleva una vida de obediencia. Luego, en Apocalipsis, y eso tiene que ver con nuestro futuro, no lo vemos ahora, podría ser mañana, si es que Jesús llega más tardecito, ¿cierto? No lo sabemos, pero eso va a ser parte de nuestro futuro. Eso es lo que va a pasar un día, sí o sí. Y digo sí o sí, porque el que lo prometió fue Jesús. Y yo sé que Él va a cumplir. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el mensaje del ángel de Dios a la iglesia en Éfeso. Y exalta a la iglesia. Jesús, como un buen comunicador, diría, o bueno, no tengo el término ahorita, pero dice que si tú quieres exaltar o simplemente llevar a la persona a reconocer algún error, primero tienes que exaltar lo que sí está bien. Y si nosotros miramos todo ese texto, Jesús, es impresionante la forma en cómo se dirige a la iglesia de Éfeso. Y les está diciendo unas cosas que la mayoría de iglesias desearíamos hacer. Pero luego Jesús les dice, pero tengo contra ti. ¿Y saben cuál es esa queja? Que has dejado tu primer amor. Y nosotros podemos recordar, hacer un recuento ahora mismo cuando Jesús llegó a nuestras vidas. No cuando nosotros le aceptamos, le reconocimos, lo buscamos, porque ciertamente Él fue el que nos buscó y nos encontró a nosotros. Pero podemos hacer un recuento y vamos a encontrarnos que nuestro corazón latía diferente. Tal vez, yo espero que no. Pero es impresionante cómo en el día a día, cómo pasan los años y ese primer amor, esa llama, empieza a opacarse, empieza a perder el impulso, el fuego. Y la invitación de Jesús es que nunca lo dejemos apagar. Al igual que como lo hacemos en pareja, padres e hijos, en otros tipos de relaciones, y nos volvemos incluso intrépidos para mantener el fuego de esas relaciones, ¿por qué no hacerlo con Jesús? Después de todo es una relación de amor. Y eso es muy, muy especial. Otra vez Apocalipsis, esta vez capítulo 19, versículo 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y saben quién es la esposa? Sí, nosotros.
seremos la esposa del Cordero en el futuro. Y tenemos que estar hermosos. Tenemos que estar preparados. Y ¿saben? No hay novia fea. Es verdad, no hay novia fea. ¿Cuánto más la iglesia debería ser hermosa cuando su novio, cuando su prometido es el mismo Salvador? En ese momento, el novio está preparando los detalles. Ahora, hay mucha polémica en eso. Si Jesús en ese momento está trabajando o desde el principio ya estaba todo preparado. No vamos a entrar en eso. Pero lo que sí dijo Jesús cuando partió es que volvía a nosotros e iba a preparar lugar para nosotros. Él es un esposo responsable. Es un esposo responsable. Está preparando todo. Al igual que en el mismo momento de la creación. Y eso es algo interesante, porque si nosotros notamos en el capítulo 1 de Génesis, el hombre no fue creado, sino hasta cuando todo estaba dispuesto para que pudiera vivir. Eso es impresionante. Pero ¿saben qué va a pasar en la eternidad? Jesús va a repetir ese mismo patrón, ese mismo principio. En ese momento lo está haciendo. Y entonces, cuando sea el momento determinado por Dios, entonces nosotros vamos a estar delante de Él, hermosamente ataviados, como una novia en el altar o frente al altar, delante de nuestro Salvador. ¡Wow! Eso es maravilloso. Si ustedes son de los que se impresionan con las bodas, no me imagino lo que van a ver y lo que vamos a experimentar allá. Entonces es natural que cuando nosotros nos referimos a Dios, hablamos de una relación. Y hablamos de una relación de amor. Y en el primer siglo, eso fue todo un boom. ¿Por qué? Porque andar con Jesús era algo que daba de qué hablar. En el primer siglo, cuando Jesús empezó y entró a su ministerio ya público, eso fue todo un boom. Y la verdad, andar con Jesús era algo que daba de qué hablar. Si a ti te veían con Jesús, seguramente escuchabas el murmullo o el murmurar, mejor, y a las personas cuchichear acerca de mírenlo, ahí está. Pero si ese era de los judíos, si ese estaba con los sacerdotes, ese incluso servía en el templo, ¿cómo es que ahora anda con Jesús? Y saben, mucha gente tenía miedo de seguir a Jesús. Y otros, aunque querían seguirlo, querían mantener una relación cercana con Él, pero que tal vez no saliera a la luz de todos, porque sentían que era prohibido, incluso porque sentían que violaban el orden religioso establecido hasta ese momento. Y tenían miedo de hacerlo. Tenían miedo de declarar que tenían una relación con Jesús. Eso era normal en el primer siglo, pero las cosas fueron cambiando. Y si nosotros miramos unas décadas atrás, ser cristiano era una moda. En serio, era una moda, era una tendencia. Pero en realidad, ¿era una relación con Jesús? Yo me atrevo a decir que no. Y vamos a notar algunas diferencias entre ser creación de Dios y ser un hijo de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Pero muchas de esas personas, incluyendo el grupo de los discípulos, se mantuvieron firmes, aferrados a esa verdad. Y nos enseñaron con su vida que a través de Jesús, y solo a través de Jesús, nosotros podemos tener una relación de padre e hijo con nuestro Creador. Y de eso trata esta miniserie. Entonces, por favor, vamos al texto bíblico que da origen o que da base a esta miniserie. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 10 al 13. Dice el versículo 10 de Juan 1, en el mundo estaba, y esto es Jesús, y el mundo por él fue hecho por Jesús. Pero el mundo no le conoció. Y si nosotros vemos el Antiguo Testamento, la persona de Jesús no es tan evidente. Hay algunas expresiones en el Antiguo Testamento que aluden a Jesús, pero no es tan visible como en el Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento
trata de las promesas acerca de Jesús, pero también de la persona de Jesús. Por eso Juan dice que el mundo no lo conoció, ya estaba ahí, pero fue también parte del plan de Dios, que no se manifestara sino hasta cuando se hiciera humano y llegara el tiempo de cumplir la promesa de un Salvador, de un Mesías. Entonces, Juan nos está diciendo que Jesús no empezó a existir cuando vino al mundo, sino que ya existía porque Él comparte divinidad con el Padre, son uno solo. Existen desde el comienzo, desde la eternidad. Entonces, pero el mundo no le conoció. Y noten lo que dice el versículo 11. Eso es cuando Jesús toma forma humana. Y dice, a lo suyo vino, a su pueblo, a dar la vida en rescate por muchos, como su rey, como su Mesías. Pero ¿qué pasó con los suyos? Y los suyos no le recibieron, no lo aceptaron, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no era el tipo de rey que esperaban. Y vamos tal vez a entrar en detalle más adelante. El versículo 12 dice, mas a todos. ¿Notan ustedes la diferencia entre el versículo 11 y el versículo 12 en su inicio? A lo suyo. Es como un pequeño segmento. Y no quiero decir que entonces, o no quiero pensar que la mente de Dios no estaba desde el principio toda la humanidad. Pero Juan es detallista al decir en el versículo 11, a los suyos, a su pueblo íntimo, de donde se desprendía su árbol genealógico. Pero los suyos no le recibieron. ¿Y luego qué pasa en el versículo 12? Ese suyo, limitado, cerrado, ¿pasa a cuántos? A todos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa va a ser la última charla que vamos a ver de esta miniserie. Ahora, el Evangelio de Juan es bien interesante. Es particular respecto a los otros 3 evangelios. Pero si nosotros miramos el capítulo 1 de Juan, el comienzo tiene mucha relación con el Génesis. Génesis capítulo 1. En el principio era. Y Juan se remonta a toda la historia que ya ha transcurrido y vuelve al mismo momento de la creación. Es como si por un instante fuese al mismo Génesis para introducir el Evangelio que lleva su nombre. Y ¿saben? Tiene muchísimo sentido y muchísimo propósito. En el versículo 10 de Juan 1 existe una declaración que es reveladora, quizá no para algunos de nosotros, pero si tú escuchas esto por primera vez, seguro, que si Dios te permite respirar después de eso, entonces vas por buen camino. El versículo 10 dice que Jesús es creador. Todo fue creado por Él. Él era en el principio y todo fue creado por Él. Que todo existe porque fue hecho por Él. Y esta es la razón por la que muchas personas creen. Y yo crecí con ese pensamiento y lo sostuve y lo defendí hasta mis 15, 16 años, de que todos somos hijos de Dios. Porque todos fuimos creados por Dios. Y aún muchos en este momento creen que por cuanto fueron creados por Dios, luego son hijos de Dios. Y hay una diferencia, porque aunque todos somos creación, no todos somos hijos. Y Juan hace una diferencia entre Dios creador y Dios Padre. Y la hace solo en esos 3 versículos. Y por eso considero que es importante que nosotros hagamos una miniserie haciendo énfasis en cada uno de esos 3 versículos. Entonces, Dios es creador, pero Dios también es Padre.
Son las dos cosas que nosotros vemos ahí. Entonces, vamos a notar de dos formas en que nosotros podemos concebir la paternidad de Dios. Dos formas. La primera es en un sentido universal de creación. Esa es la primera forma en que muchas personas vemos a Dios como Padre. El hecho de que Dios sea creador de toda la humanidad nos hace hijos en un sentido universal. Solo en un sentido universal. Es decir, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, incluyéndote como parte de ese mundo. Sí, en un sentido de creación, todos fuimos creados por Él, luego todos somos hijos en ese sentido y solo en ese sentido. Pero el deseo de Dios es que nosotros vayamos en una relación más profunda con Él. No solamente que nos quedemos entendiendo que Dios es nuestro Padre porque fuimos creados por Él, porque somos el linaje de Él, porque tenemos una procedencia en Él, sino que vayamos a un punto más profundo en donde podamos concebir la paternidad a partir de una relación y no de un sentido de creación. Son dos cosas completamente distintas. De hecho, ustedes miran la ciencia especialmente y las personas que hicieron grandes descubrimientos, dicen el papá de, nombran la persona y dice el papá de tal descubrimiento. Nosotros entendemos ese lenguaje, ¿cierto? El padre de la genética, el padre, y podemos hacer muchos ejemplos. Y en ese concepto de creación universal, todos somos hijos de Dios, ¿sí? Pero para Dios eso no es suficiente. Y si eso no fuese suficiente, entonces, ¿para qué viene Jesús a morir y para darnos el privilegio, la oportunidad, la potestad de que le llamemos Padre? ¿Me hago entender? Hay dos razones, hay dos cosas, son diferentes. Y el deseo de Dios para con cada ser humano es que se pueda referir a Él como su Padre celestial. En el versículo 11, en el versículo 10 u 11, Juan dice que todo fue creado por Él. Listo, todos venimos de Dios. Podemos ser hijos en ese sentido. O podemos serlo también en relación. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Es algo completamente diferente. Fuimos creados, pero podemos ser hijos. Existe una gran diferencia. Entonces, podemos decir que compartimos paternidad con todo el universo en el sentido que fuimos creados por Dios, pero solo los humanos, solo aquellos que hemos recibido, que hemos aceptado el sacrificio y que hemos abrazado el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados y que hemos rendido nuestras vidas a Él, podemos tener una relación de padre e hijo, cosa que no ocurre, por ejemplo, con un animal. Es diferente. No ocurre con una piedra, no ocurre con un árbol. No. Ellos tienen que quedarse en esa relación de creación. Pero nosotros podemos pasar de esa relación de creación a tener una relación de padre e hijo con nuestro Creador. Entonces, en el versículo 10 tenemos el sentido universal, la paternidad universal. Somos creación suya, pero en el versículo 12 tenemos una paternidad que es por relación, padre e hijo. Por eso hablamos de criaturas y hablamos de hijos. ¿Por qué? Porque ciertamente todos los hijos son creación. Todos los hijos son creación de Dios, pero no toda la creación se puede referir a Dios como Padre. Y espero que tú eres parte de esa creación maravillosa
que cuando ora, que cuando te diriges a Dios, le puedes llamar Padre. Voy a decir eso otra vez. Ciertamente, todos los hijos son creación, mas no toda la creación puede declarar o referirse o llamar a Dios como su Padre. Por eso, es algo que las generaciones, y casi que me atrevo a decir que todas las generaciones, generación tras generación, ha tenido que luchar con esta dicotomía, ¿sí? Con si somos hijos de Dios porque venimos de Él, o si somos hijos de Dios porque tenemos una relación con Jesús, porque tenemos una relación con Él. En el Antiguo Testamento, y esto está en Malaquías capítulo 2, versículo 10, el pueblo de Israel tenía una lucha grandísima y especialmente yo creo que era fuerte para ellos porque ellos fueron el pueblo escogido de Dios. O sea, la relación que Dios tiene con su pueblo es estrecha respecto a las otras naciones, especialmente en ese contexto. A través de la iglesia eso es diferente, ¿sí? Pero en ese contexto era muy importante para ellos y ellos daban por hecho que Dios era su Padre, pero vamos a mirar cómo lo veían ellos. En Malaquías, Nuevo Testamento, es el último libro del Antiguo Testamento. El versículo 10, noten lo que está preguntando el pueblo, y esto ocurre dentro del pueblo de Israel. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Y esa pregunta en la mente y en el corazón de ellos tenía una respuesta claritica. Y la respuesta era, sí, tenemos un mismo Padre. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados por Él. Esa era la respuesta en su corazón. Pero miremos la siguiente parte del versículo, cuál es la lógica que ellos están usando para dar por hecho esa realidad. La siguiente pregunta que se hacen es, ¿no nos ha, qué? ¿Creado un mismo Dios? Ellos, al igual que todos nosotros en algún momento, y quizá muchos de nosotros en este momento, tenían la misma lógica, usaban el mismo patrón. Todos somos creados por Dios, luego todos somos hijos de Dios. Y el pueblo de Israel estaba interpretando las cosas de esa manera. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué? Pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. ¿Notan otra vez? ¿Padres? Ok, ¿cuántos padres tenían? Adán, después Abraham, Isaac, Jacob. Pero ellos daban por hecho que tenían una paternidad divina, que eran hijos de Dios, por cuanto descendían. Y Jesús más adelante confronta esa gran mentira en sus corazones. Entonces, en ese orden de ideas estaban aquellos que creían que eran hijos de Dios, también como en nuestro tiempo muchas personas están en esa mentira. De hecho, mi padre solía decir, nuestro padre Adán. Y uno dice, bueno, ¿es Adán, o es mi abuelo, o es Dios? ¿Sí? ¿Cuántos padres tienes? Pero el pueblo judío luchaba con ese concepto, igual que lo hacemos nosotros y muchas personas. Pero por otro lado, a costa del pueblo y los judíos de raíz, que se consideraban los únicos hijos de Dios, estaban los del otro lado, que escuchando a esos fariseos, a esos judíos, se habían creído y habían llegado al punto de decir, no somos dignos. No somos dignos de tener una relación con el Dios de Israel. No nos va a aceptar. Somos miserables, somos indignos. Y vamos a ver que esa es la mejor posición espiritualmente en la que uno se puede encontrar delante de Dios. Entonces, el primer punto que quisiera que tratáramos es el que muchos tenían. Muchos asumían o muchos daban por hecho que estaban en una relación con Dios. Muchos asumían que estaban en una relación con Dios. Lo interesante es la forma en cómo Jesús les quitó la máscara. ¿Y saben
Podemos decir que Jesús fue duro, que fue cruel con ellos, pero no hay otra forma de quitar la máscara. Creo que la forma que Jesús usó es la mejor y tiene que ser así. En Juan, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 39 al 44. Esta es una conversación que Jesús tiene con un grupo de judíos, obviamente de raíz, pero también habían fariseos, también tal vez habían algunos escribas ahí. Y la conversación va tornándose un poco fuerte. Y en el versículo 39 dice que ellos respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Bueno, eran descendencia de Abraham, eso está bien. Pero Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, a que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Notan toda la relación que ellos están haciendo? Ellos se remiten a tal vez a Adán, a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero ahora están diciendo nosotros efectivamente somos hijos ¿de quién? De Dios. Nuestra paternidad divina es divina. Dios es nuestro Padre. Ahora, ¿por qué decían ellos que no eran hijos de fornicación? Eran groseros. La paternidad terrenal de Jesús fue sospechosa para ellos. ¿Por qué? Porque fue enredada. ¿Ustedes creen que los judíos del primer siglo se comieron ese cuento? No. Ellos no creyeron a José, como tampoco creyeron a María, ni a sus padres, ni a ninguno que les fuera a meter ese cuento. Y la forma en que le dicen a Jesús, no, nosotros sí tenemos un papá legítimo, no como tú. Eso fue lo que dijeron. Y noten luego en el versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender mis palabras? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. ¡Wow! ¿En serio? ¿Tú sabes lo que pasaría si salimos a la calle y le decimos a una persona que no ha aceptado a Cristo o que si no ha aceptado a Cristo en su corazón, que si no has experimentado la salvación a través del sacrificio de Jesús en la cruz, es hijo del diablo? Nos da una bofetada. Seguramente el próximo domingo no vamos a poder entrar a este lugar. Pero ¿saben cuál es uno de los grandes problemas de la iglesia? Que hemos dejado de mostrar la verdad de esa manera. Jesús lo hizo. Y sí, tenemos que usar las palabras adecuadas. Claro que sí, no podemos llegar a atropellar con el Evangelio. Eso es verdad. Pero Jesús fue fuerte. Jesús fue al punto. Y fue confrontante. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y luego da una descripción leve de lo que es ese padre. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! ¿Ustedes pueden imaginar lo que había en las mentes y en los corazones de esas personas? Es que ellos se consideraban no solo hijos de Dios, sino que consideraban que podían ser los únicos hijos de Dios. Y en parte tiene sentido, porque como ya lo mencioné rápidamente, la iglesia en el Antiguo Testamento no existía, no se veía. De hecho, el apóstol Pablo se refiere a la iglesia como el misterio que se nos ha revelado. ¿Por qué? Porque vamos a notar que a través de la iglesia es que es posible todos los que le recibieron. De Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron es solo posible a través de la iglesia.
Y eso es maravilloso. Entonces, los judíos le dicen, un padre tenemos. Tenemos un padre, nuestro padre es Abraham. ¿Por qué Abraham? Pues eso ya lo dijimos, pues porque eran linaje y descendencia de Abraham. Pero luego Jesús les dice, si son descendientes de Abraham, pues las cosas de Abraham haríais. Pero les ratifica, y es como si Jesús les dice, sí, claro que lo son, pero Abraham también creyó a Dios por fe, y eso le fue contado por justicia. O sea, Abraham también creyó a Dios, es por el creer. Y ustedes también necesitan hacerlo, es lo que Jesús les dice. Muy acertadamente, y quizá ustedes han escuchado esto, alguien dijo que Jesús no tiene, o Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Dios tiene hijos. Abraham es hijo de Dios por cuanto creyó. Jacob no es nieto de Dios por cuanto era hijo de Abraham que creyó. No. Jacob, Isaac y cada uno de nosotros es hijo de Dios. ¿Por qué? Cada uno de nosotros tiene que creer. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y según Juan, son aquellos que le reciben. Son aquellos que toman en serio el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, ustedes, le dice Jesús a ese grupo, ustedes tienen un padre, pero no es el padre que ustedes afirman tener. De hecho, su padre es el diablo. Y eso es muy, muy fuerte. Y saben, interesantemente, quizá este mismo grupo que ahora está sosteniendo esa conversación con Jesús son los mismos de los cuales Juan dice, no le recibieron, lo rechazaron, no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque en sus mentes ellos ya eran hijos de Dios. Entonces, ¿son creados por Dios? Sí, son creados por Dios, todos provenimos de Él. ¿Son hijos de Dios en cuanto a la paternidad universal o de creación? Claro que sí, todos fuimos creados por Él. ¿Son hijos de Dios en cuanto a la paternidad por relación? No, porque no veían a Jesús como su Salvador. ¿Y recuerdan lo que dice Juan? A los que creen en su nombre y creen aquel que lo envió, les dio el derecho solo a ellos. Entonces, no eran hijos por relación, porque Dios todavía no era su padre, de hecho lo estaban rechazando. ¿Son descendientes de Abraham? Sí, pero si quieren ser hijos de Dios necesitan hacerlo por fe. No hay otra forma, solo es a través de nuestra fe en el sacrificio de Jesús. Entonces existían esos que daban por hecho que lo eran, pero existía otro grupo, los no judíos. De hecho, los gentiles. En un contexto hebreo, los perros. Sí, ese era el término que los judíos usaban para referirse a los que no eran judíos. Y si ustedes recuerdan, cuando Jesús hace el milagro con la mujer sirofenicia, era una mujer griega, de hecho, no era judía. Y ella entendía su relación. Cuando Jesús le dice, he venido a los de mi casa, ella le dice, sí, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen en la mesa. ¿Por qué? Porque ella había escuchado, ella sabía de su condición y estaba dispuesta a aceptarla delante de Dios. Entonces, punto número 2, habían otros tantos que se consideraban indignos e imposibilitados de tener una relación con ese Dios. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 12. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. El versículo 8, noten el corazón de este hombre. Señor, no merezco que entres bajo mi techo. ¿Hay una diferencia entre este hombre y los fariseos? Sí, abismal. No merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene.
Le digo a mi siervo, haz eso, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. ¡Wow! A lo suyo vino, los israelitas, ¿recuerdan? Mas los suyos no le recibieron. Mas a todos. Y aquí tenemos a un romano, un soldado romano, a cargo de 100 hombres. De ahí viene el término centurión. Bueno, es un nombre en nuestro contexto, pero ahí es un calificativo, un título para esa persona. Posiblemente tenía 100 hombres a su cargo, pero era un soldado romano y por eso Jesús hace énfasis en eso. Este es un hombre romano, de hecho odiado por los judíos, porque eran los que los oprimían, los que cobraban el impuesto. Pero Jesús dice, mira, los míos no me recibieron, pero este hombre que no es, o que no se cree hijo de Abraham, hijo de Isaac, de Jacob, ahora cree en mí y tiene un concepto diferente al que mi pueblo tiene acerca de mí. Paradójicamente, el derecho de ser hijos de Dios solo se obtiene cuando reconocemos que no tenemos ningún derecho. Y eso es paradójico, porque es cuando nos consideramos miserables, separados, justo como lo hizo ese soldado romano, que entonces reconocemos que no tenemos un padre, pero que necesitamos ser hijos de Dios. La paternidad llega después de haber reconocido que no somos hijos. No hay otra forma de que eso pase y llegue a nuestras vidas. Entonces, aquí tenemos a un hombre con una fe impresionante y seguramente con un hombre que fue salvo porque gracias al versículo 12 de Juan 1, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos legítimos, aún aquellos que no eran de su pueblo, y eso nos incluye a usted y a mí. Gracias a la iglesia es que nosotros podemos ser hijos de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32, y ya con eso estamos entrando en la recta final. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32, Dios dice a través de Pablo, no seáis tropiezo, y noten los 3 grupos. No seáis tropiezo primero, ni a judíos, son el pueblo escogido de Dios, ni a gentiles, es decir, todos, absolutamente todos los que no somos judíos por nacimiento. Colombianos, venezolanos, peruanos, chinos, japoneses, tailandeses, hasta la etnia más remota o que no conocemos. Todos nosotros somos gentiles. Pero luego hay otro grupo. ¿Y cuál es ese otro grupo? Ni a la iglesia de Dios. ¿Y cómo ve Dios la humanidad? Su pueblo, judíos. Luego están los gentiles, todos los seres humanos que no nacieron en Israel. Y la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos los que hemos experimentado salvación a través de Jesús. Llámese como se llame. No importa dónde hayas nacido. Incluso si eres judío, pero te conviertes a Jesús, eres parte de su iglesia. ¿No es maravilloso que Dios haya establecido la iglesia para que todos tengamos la oportunidad de llamarle Padre? Eso es maravilloso. Unos se jactan de ser hijos de Dios cuando no lo son, y un hombre que no era del pueblo de Dios, peor aún, romano, dice, no soy digno, no merezco que tú entres a mi casa. Hay una gran diferencia. Entonces están los judíos, ellos creían por derecho, daban por hecho. Luego están los gentiles, algunos se consideraban indignos,
pero luego está la iglesia. Todos nosotros. La respuesta de Dios para una humanidad con un padre espiritual tan sádico, macabro, mentiroso y homicida como lo es el diablo, es Jesús. Es su Hijo en la cruz. Para que luego nosotros miremos a Dios y le digamos, Padre. No hay otra forma. Así que iglesia, amigos, no todos somos hijos de Dios, pero todos podemos serlo. Gracias al sacrificio de Jesús. Y esa es la iglesia, conformada por gentiles, quizá perros para algunos fariseos, pero amados por un Dios de amor y por un Padre de amor. Que te digan que eres hijo de Satanás, wow, eso te puede ofender, te puede molestar. Y yo entiendo si te molestas. Y puede ser una mala noticia. Pero si te das cuenta de que no eres hijo de Dios, a través de esa declaración, entonces la noticia no es tan mala. Entonces la noticia es buena. Es buena porque significa que Dios está quitando esa venda de tus ojos, tal vez con lo que has vivido todos estos años. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, si Jesús no es tu Salvador, no es tu Señor, entonces sigues siendo un hijo del diablo. Y es lo que dice la Escritura. Pero si hoy te das cuenta de esa realidad y empiezas una relación con Dios de padre e hijo, entonces no es una mala noticia. Cantinflas, Mario Moreno, el actor mexicano, la verdad no lo tengo en ese momento, pero tal vez puedo decirlo con mis palabras. Él dice, estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. Ahora estamos mal, pero conocemos la verdad, ¿cierto? Y yo pienso por un instante en esos judíos, en esos fariseos ahí, y escuchando las palabras de Jesús. Debió haber sido muy fuerte para ellos. Pero si ellos creen en las palabras de Jesús, entonces estaban mejor, ¿sí? Era lo que necesitaban escuchar porque por fin estaban escuchando la verdad. Entonces, Dios ha estado esperando por cada criatura para que deje de llamarle Dios como mi creador y que empiece a llamarle Dios como Padre. Y quizá esta mañana es el día, es el momento en el que tú pasas de ser creación de Dios a ser hijo de Dios. Puedes comenzar una relación con Él esta mañana, no una con tu creador, sino una. Eso es maravilloso, pero es mucho más maravilloso poderle llamar a Dios Padre. ¿Saben algo interesante que no está en mis apuntes? En el Antiguo Testamento, para los primeros hombres, ni siquiera ellos se podían dirigir a Dios con un nombre. Porque Dios es todo santo, incluyendo su nombre. Todo de Dios es santo. Todo del hombre caído es pecado. Todo. Luego, los hombres no podían llamar a Dios por un nombre. Y entonces nació el tetragramatón que llamamos, en donde se deriva el nombre Jehová, finalmente. Pero es una forma de llamar a Dios, y Dios lo permitió. Pero la obra de Dios ha sido tan maravillosa que el apóstol Pablo luego dice que nosotros incluso podemos referirnos a Dios como nuestro papito. Eso es Abba Padre. Podemos tener una relación con nuestro Creador tan íntima que podemos llamarle papito sin que Él se sienta irrespetado, sino amado, cercano con sus hijos. Tomemos un momento para orar, por favor. Si tú has estado creyendo que Dios es tu Padre porque es tu Creador, espero que Dios esta mañana quitó ese argumento y quitó esa cortina, esa venda de tus ojos. Y que en este mismo momento tú estás pensando, wow, yo quiero tener una relación con Dios. Quiero tener una relación en donde puedo llamarle Padre, Padre. Incluso para algunas personas
A veces Dios es un Dios fuerte, distante. Pero hoy Dios a través de su palabra nos ha recordado que es tan cercano que puede ser nuestro papá. Nada más sublime y maravilloso que eso. Que nos haya salvado cuando no lo merecíamos, pero que no se quedó ahí, sino que nos dio un estatus, nos dio una posición de hijos legítimos. Y tal vez tú quieres empezar una relación con Dios esta mañana. Yo te pido que no lo dejes ahí. Incluso puedes hacerlo ahora mismo, ahí donde estás, en tu casa, puedes hacerlo. Y puedes pedirle perdón a Jesús, puedes reconocer que eres un pecador, que estás separado por tu pecado de Dios, pero que Jesús murió en la cruz para llevarte de nuevo al Padre. Y no como tu creador, sino como tu Padre celestial. Si tú quieres dar ese paso esta mañana y tienes dudas, tal vez quieres que alguien te guíe, escríbenos en los comentarios a este video y vamos a ponernos en contacto contigo y vamos a hablar de estas cosas. Pero por favor, Dios aguarda y espera a que tú le puedas llamar Padre, sin dudas, sin temores. Mi Rey, yo sigo insistiendo que no hay algo más maravilloso que tú hayas hecho por mí que la oportunidad de llamarte Padre. Eres un Padre para mí. Eres un Padre bueno. Eres amoroso, lleno de misericordia y de gracia. Y Rey, cuando tú dijiste a los fariseos que si fueran hijos de Dios, las cosas de Dios harían, yo me siento identificado con ellos, no en el sentido en que no me siento hijo tuyo, sino en el sentido en que muchas veces no hago tus cosas. Y yo te ruego que nosotros honremos esa paternidad como iglesia, que cuando el mundo nos vea, piensen e imaginen en quién es nuestro Padre, que puedan decir de tal Padre, tal astilla, porque nos parecemos a ti en las cosas que hacemos. Gracias, Jesús, por pagar el precio por mí en la cruz, y gracias por la iglesia, gracias por ese magnífico proyecto. Gracias, Señor, por estar en mi vida y por estar en nuestras vidas. Y gracias por tu palabra esta mañana, por guiarnos a través de ella a entender el milagro más maravilloso que hayamos podido experimentar, el de llamarte Padre. Oramos en tu precioso nombre. Amén.